la misma que se encuentra disponible en todas las plataformas de Corape Digital TV. Luego del debate presidencial que se realizó el pasado domingo, hay varias reacciones y lecturas que van generando, pero desde los sectores y movimientos sociales, populares, campesinos, indígenas, ¿qué lectura tienen sobre algunas propuestas que se presentaron en el debate? Lo vamos a desarrollar y dialogar con Luis Mullo, dirigente de la Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras, FENOCIN. Bienvenido a los medios comunitarios de Corape. Gracias, estimado Orlando, y qué gusto saludar al pueblo ecuatoriano a través de este medio de comunicación tan importante, incluso para nuestros sectores. Bueno, como parte inicial, ¿qué conclusiones dejó el debate de los candidatos presidenciales organizado por el Consejo Nacional Electoral? Bueno, para la lectura de nuestros territorios o con quienes hemos dialogado en el territorio, en las comunidades, pues este debate centrado en tres temas puntuales, ¿no? Que lo vemos más va en el sentido de responder a un tema coyuntural político que de pronto escuchar o recibir desde la ciudadanía a través de este debate las propuestas reales y profundas y que esperamos cambios estructurales en el Ecuador. En ese sentido, alrededor de la seguridad, nosotros hemos escuchado de casi de la mayoría de los candidatos que se centran más en temas de militarización, más fuerza policial y haciendo uso de la tecnología y otros medios también, más en un sentido de buscar o dar respuesta desde la seguridad, pero no vemos temas o planteamientos profundos como en la prevención, de qué manera o por qué existen hoy por hoy jóvenes que son tentados y que forman parte de estas filas de grupos organizados, por ejemplo. ¿Por qué son productos de los jóvenes, son producto de que no tuvieron educación, no tuvieron oportunidades de trabajo, no tuvieron oportunidades generales en la sociedad y el Estado no lo ha garantizado y en esa medida hay que apuntar en ese sentido. Y es lo que observamos en primer momento. Y otro de los temas que en el debate se plantea es la eficiencia del Estado. Por supuesto, si es que los candidatos están en esa línea, pues sería bienvenido para la sociedad ecuatoriana, que las instituciones sean menos burocráticas, sino sean más eficientes y de esa manera los ciudadanos estemos satisfechos en lo que buscamos a las instituciones públicas y en el Estado en general. Pues otro de los temas que habla del tema crecimiento económico, y aquí algunos candidatos para un crecimiento económico hablan de privatización. Y eso es evidente, pues que los candidatos a qué responden y a qué lineamientos o a qué estructura política responden. Entonces, es preocupante. Por eso, los ecuatorianos debemos analizar las propuestas de cada uno de los candidatos y en esa medida, obviamente, tomar las mejores decisiones. En efecto, como usted ha mencionado, temas, bueno, los tres ejes planteados, aunque no tuvieron su claridad, las propuestas mencionadas por parte de los candidatos presidenciales consideran que son realizables. Lo que vemos es son cuestiones técnicos, que si bien es cierto, para ejecutar se requiere cuestiones técnicos, pero propuestas construidas desde el territorio, desde la necesidad, con los actores reales, serían más eficientes, lo cual no hemos visto. Por ejemplo, cuando hablamos de privatización, cuando los candidatos hablan de privatización de sectores estratégicos, aunque sea parcial, pues ya estamos hablando de privatizaciones. Entonces, ese tipo de propuestas no son construidas desde las necesidades, sino más bien desde de las necesidades quizás de pequeños grupos económicos, de las necesidades de quienes tienen la intención de llegar a Carondelet. Totalmente rechazada en los territorios ese tipo de propuestas, por ejemplo. Pero en esa medida también hemos encontrado algunos candidatos han mencionado en este debate que lo que buscan es que las las empresas públicas sean más eficientes. Las empresas públicas fortalecer ello, que es lo que sería bienvenido para el pueblo ecuatoriano. Como por ejemplo las eléctricas y todo lo que concierne los sectores estratégicos para el Ecuador. Y más aún, cuando hablamos de temas ambientales, cuando hablamos de temas
habían candidatos que mencionaban que hay tierras improductivas y muchos temas. Si eso lo reactivamos, si eso lo entregamos a quienes lo van a producir realmente, pues sería una propuesta positiva. Pero si se van más a la privatización, si se van más a ver desde al Estado eficiente para satisfacer a los grupos, no necesariamente a la mayoría del pueblo ecuatoriano, pues totalmente negativo esos planteamientos. Y en esa línea vamos a pensar en los principales problemas que siempre demandan los sectores campesinos, agricultores, artesanos, pescadores, productores, que son garantes de la soberanía alimentaria en un tema, en este caso de nuestro país. Durante el debate presidencial hubo propuestas que se refieren el interés de resolver estas demandas históricas que siguen mencionando varios sectores productivos de pequeños y medianos en el país. De una manera tan leve, tan superficial, ha sido planteado, por ejemplo, reactivar el campo y que se dijo por algunos candidatos que se dijo en ese sentido. Pero, por ejemplo, no hemos escuchado, no escuchamos en sus propuestas a los candidatos que exista, por ejemplo, una o topar los temas estructurales en el tema de agricultura familiar y campesina, por ejemplo. Si es que realmente queremos, si es que desde los candidatos en su llegada a Carondelet quieren trabajar realmente con todos los sectores, ¿sí? Porque estos sectores siempre han sido menos atendidos. Por ejemplo, cuando hablamos nosotros en el tema de agricultura familiar y campesina, hablamos de soberanía alimentaria y hablamos o planteamos acceso a mercados justos, mínimamente. Porque todo lo que produce en el campo, todo lo que sale del campo, no tiene la certeza de que el campesino produce 100 quintales de papa y lleva al mercado y el campesino va a vender en un precio justo. Eso no está garantizado. Ese tipo de políticas debería ser uno de los temas fundamentales a tratar y a ejecutar por quien llegue a Carondelet, lo cual no hemos visto. Otro de los temas que vemos alrededor de los servicios públicos, alrededor de educación, alrededor de salud, alrededor de la infraestructura, alrededor del empleo, no hay propuestas que realmente sean viables, pero sobre todo no hemos escuchado que las propuestas hayan sido construidas desde el territorio, sino más bien, lo decimos nosotros esto, desde el escritorio, lo cual es cuando llegan ya al momento de la ejecución, es donde falla, donde no se puede cumplir. Así pasó con los gobiernos anteriores, así sigue pasando con el gobierno actual. Se ofreció empleo, aún no vemos eso. Más bien hay más desempleo, más inequidad, más inseguridad en el Ecuador, y eso es lo que no queremos desde los sectores sociales. Al menos desde la FENOCIN nosotros hemos planteado que con ese tipo de políticas no estaremos nosotros de acuerdo, sea quien sea el presidente de la República, quien llegue, quien asuma de presidente de la República en las próximas elecciones. En efecto, en muchos de los temas, los derechos tanto individuales y colectivos son afectados y también son vulnerados. Y en ese marco, Luis, quisiera consultar de manera puntual, ¿se dijo algo sobre la garantía de derechos colectivos, caso de pueblos y nacionalidades, como el tema de educación, salud, justicia propia, entre otros? Porque existe conflicto con el Estado que no respeta los derechos colectivos, por ejemplo, el tema de la consulta previa, libre, informada, para salvaguardar los territorios, casos puntuales que se está pasando y es un problema nacional que están viviendo los territorios. Es un tema permanente. Quienes estamos permanentemente recorriendo el territorio, quienes permanentemente buscamos solucionar conflictos en los territorios, nos damos cuenta de esto, que el Estado, aún desde el Estado, los funcionarios, a pesar de que en la Constitución de la República del Ecuador hablamos de un Estado constitucional de derechos y justicia, un Estado intercultural y plurinacional, lo cual todavía en la práctica está por suceder. Todavía estamos en espera. Entonces, hacia eso, muy pocos candidatos se refirieron a un tema de derechos para pueblos y nacionalidades, un tema de respeto a los derechos colectivos. Entonces, en esa medida, los candidatos necesariamente, no porque le diga un dirigente, no porque diga alguien, sino porque dice, le obliga la Constitución y los tratados y los convenios internacionales, los derechos colectivos no solamente deben respetar de manera
así superficial, sino debe ejecutarse, debe llevar a cabo en la práctica. Por ejemplo, cuando nosotros en los territorios solucionamos conflictos, esa solución de conflictos debe respetarse por el Estado, y lo cual no hemos visto. A veces, lo que sucede cuando un compañero dirigente, un compañero autoridad territorial de la comunidad solicita en el marco de cooperación que la Policía Nacional asista y le colabore para llevar a cabo un proceso de solución de conflictos, lo cual mínimamente se cumple, mínimamente se acoge, y lo cual no se da. Entonces, ese tipo de cosas hay que debatir, y por supuesto, en el ámbito legislativo y desde el ámbito ejecutivo, deben tomarlo en serio, y en esa medida tenemos que avanzar. Nosotros siempre estaremos esto poniendo en discusión, poniendo en la mesa. El gobierno que llegue, o la persona que llegue a ser presidente de la República, lo vamos a hacer llegar como propuestas, tanto el Ejecutivo, también en el ámbito legislativo. Algunos compañeros que obviamente comparten estos procesos de lucha, pues serán quienes encabecen incluso. Y hablando de lucha, solo para recordar, y usted, Luis Mullo, lo conoce sobre todo los elementos de mesas de diálogo que se dio luego de la movilización nacional en junio de 2022, los 10 puntos que fueron considerados que afectaban a la vida de la clase trabajadora, pequeños productores, campesinos, pueblos y nacionalidades, no se encuentran resueltos esas demandas, y creen que en el plan de gobierno de algunos candidatos presidenciales estarán considerados. Esperamos que sí, así sea, por respeto a un proceso de lucha, por respeto, no hablemos solamente de pueblos indígenas o quienes encabezaron este proceso, sino ya se vuelve esto un interés nacional, por cuanto cuando solamente hablamos del tema de combustibles, no se benefició, cuando en su debido momento se logró a congelar el precio, no se benefició solamente los indígenas, sino se benefició todos quienes, incluso los que se oponen a estos procesos de lucha, se beneficiaron. Entonces, en esa medida, lo que en este tema de cumplimiento o no de lo que se resolvió, de lo que se acordó en su debido momento con el presidente, en su debido momento Guillermo Lasso, se acordó, no se cumplió mínimamente, lo cual deja incluso una decepción desde los ciudadanos, por cuanto lo que se acuerda, lo que se llega a comprometerse, los gobiernos no cumplen, y la sociedad, por supuesto, sigue en lo mismo. No hay empleo en los hospitales no hay medicamentos, en los hospitales no hay médicos, ya incluso en los centros de salud de seguro campesino no hay medicina, y por supuesto los compañeros estamos desde los territorios más bien optando a una medicina alternativa. Y de esa manera estamos solventando. En justicia, lo estamos solventando a través de la Administración de Justicia Indígena. En cuanto al tema de salud, a través de aplicación de medicina ancestral, de esa manera en los territorios. Si usted va a una comunidad donde está instalada un seguro campesino, si usted llega ahí a preguntar, ¿hay médicos? No hay médicos. Si hay uno, y ese médico está de vacaciones, y si hay medicina, no hay. Entonces, ¿qué estamos viendo? Un Estado ausente. Y no solo en esos sectores, sino también en educación. Debería existir más presupuesto en educación. ¿Cómo debería introducir al Ecuador para más presupuesto en la educación? Cobremos a los evasores de impuestos, cobremos a estos grupos económicos que no han pagado, que siempre esperan que se les perdone estas cantidades. Estas cantidades no son unas cantidades mínimas, sino son cantidades súper grandes. Por ejemplo, cuando hablamos del Grupo Novoa, estamos hablando de 900 millones al menos. ¿Qué temas no se abordaron en debate y que haya sido quizá y sigue siendo el interés para los sectores sociales y movimientos y pueblos del Ecuador? Los que mencionaba hace un momento, salud, educación, no fueron tratados con profundidad, no hay una política clara. Y, por ejemplo, cuando hablamos de la pobreza, desigualdad, no hay políticas, no hay propuestas claras. Cuando se habla de la seguridad, solo se habla de encerrar a esa persona que
que infringió una norma, encerrar en una cárcel y que como que eso fuera el éxito, pero no se habla de una prevención y una rehabilitación efectiva dentro de los centros de rehabilitación social. Entonces, lo cual hace que cada vez el Ecuador tenga más privados de libertad en las cárceles. Se habla simplemente superficial, no profundamente, no tratar de solucionar de raíz los problemas. Y así hay otros temas más que por supuesto, hacen falta. Y cuando hablamos también, cuando los ecuatorianos esperamos más generación de empleo, inversión para créditos y todos estos elementos que permiten que cada ecuatoriano, cada joven que sale siendo profesional tenga la posibilidad de surgir, tenga la posibilidad de emprender, porque hoy por hoy en las instituciones públicas y privadas no hay ya posibilidad de ingreso para muchos jóvenes que buscan tener el primer empleo. Pero ¿por qué no damos esa posibilidad de que los jóvenes puedan emprender y puedan surgir en ese sentido? Aquí no se trata como decía Pepe Mujica, un expresidente uruguayo, lo que decía, no se trata de que solamente las autoridades, solamente los empresarios, solamente el ciudadano, solamente la gente pobre, sino todos podemos construir en unidad un país más justo, un país más solidario, lo cual desde nuestro punto de vista estamos muy lejos de que eso suceda, porque cada grupo, cada partido, cada movimiento político plantea en base a sus intereses políticos netamente. Gracias, Luis Mullo, por el diálogo con los medios comunitarios del Ecuador Corape. Siempre estaremos prestos para seguir escuchando las voces y también los puntos de vista que generan desde varios sectores como movimientos y también organizaciones de renombre como es la FENUCI. Un gusto y que tengan un buen día. Muchas gracias por este espacio. Un fuerte abrazo. Les invitamos que sigan compartiendo estas entrevistas y también más reportes informativos desde Corape Digital TV y a través de los medios comunitarios a nivel nacional.